Bienvenidos al Consejo, el espacio empresarial de Código Magenta y la Asociación Nacional de Empresarios Independientes, donde se discutan temas relevantes de la agenda pública y en particular de la agenda económica de México. Estamos hoy a distancia con Fernando Torner y José Nigres, dos integrantes del Consejo ANEI, que están aquí para poner sobre la mesa tres pilares fundamentales de lo que ellos ven como la receta y la plataforma económica que necesita ponerse por delante en las campañas presidenciales. Hay tres propuestas muy concretas. Número uno, el establecimiento de un organismo dedicado 100% al ecosistema emprendedor. Número dos, un eje de política pública que privilegie la competencia económica y la libre concurrencia. Y número tres, discutir la posibilidad de un mandato dual de política monetaria del Banco de México que privilegie tanto la estabilidad de precios como el crecimiento económico. Bienvenidos, Fernando, José. Buenas, ¿cómo les va? Mucho saludarlos. Bueno, hola, Rodrigo, gracias por la invitación. Primero, quisiera empezar contigo, José. Antes de entrar a cuál es el diagnóstico y la propuesta de la ANEI, ¿cuál es tu percepción de lo que se ha discutido hasta este momento en las campañas presidenciales en materia de política económica? Sí, Rodrigo, mira, yo creo que es importante empezar este diálogo con dónde coincidimos en ANEI con lo que se está discutiendo de manera política en las campañas. En ANEI buscamos un México más justo, buscamos un México más próspero, libre de pobreza. Estamos de acuerdo hasta ahí, ¿no? Y las propuestas pues se siguen quedando muy poco aterrizadas, ¿no? Hay muchas promesas, hay muchas, bueno, como bien decimos, promesas de campaña, ¿no? Y la aguja no se está moviendo y creo que primero tenemos que reconocer que para que verdaderamente transformemos a México como proponen unos o cambiemos a México como proponen otros, no lo vamos a poder hacer si seguimos creciendo, en el mejor de los casos, cuando bien nos va, al 2% anual. Entonces, hay que partir primero de decir cuánto tenemos que crecer para aspirar a transformar un país. Y el número ese tiene que ser 4, 5, 6% o más, sostenido por varios sexenios. Entonces, mientras las propuestas que nos estén entregando las campañas no hablen de cómo poder duplicar el potencial de crecimiento que hemos visto en los últimos 20 años en México, entonces estaremos perdiendo el tiempo, ¿no? Y creo que ahí es donde queremos entrar nosotros. Cada 6 años se abre una pequeña ventana de oportunidad para traer ideas a la mesa, propuestas, para levantar la mano y decir, ¿y si tratamos esto? ¿Y si vemos por acá? ¿Si analizamos esto? Entonces es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? En ANEI estamos convencidos de que para que al país le vaya bien, el país tiene que crecer. Para que el país le vaya bien, a las pymes les tiene que ir bien. Para que a las pymes les vaya bien, las condiciones tienen que ser muy distintas a las que hemos visto por los últimos 30, 40 años. Don Fernando, ¿cuál es tu perspectiva de lo que han puesto hasta ahora sobre la mesa Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Maínez en materia económica? Pues realmente yo veo una propuesta muy pobre, muy inercial, muy con ideas, pues qué diría, antiguas, ¿verdad? Tratando de hacer, de que opere mejor ideas viejas. Pero no están proponiendo nada que nos lleve a lo que nosotros queremos y todo el país quiere, ¿verdad? Un país ganador de un crecimiento, de una economía eficiente, o sea, con alto crecimiento y generación de empleo, y justa. Que también esa justicia se logra en la medida en que hay mucho más oportunidades para todos. No vemos en los equipos económicos gente sólida, ¿verdad? Quizá pues, el que traía la oposición desafortunadamente pues, murió, o sea, antes de poder armar una propuesta. El del partido del gobierno pues está más bien enfocado en cuestiones de tipo político. Sí traen una serie o una lista larga de proyectos
que no inciden directamente en el fondo de las cosas, son más bien atacar las causas, los efectos de la falta de crecimiento. Pero no las causas. Ahí es a donde a mí me gustaría ir, porque México tiene más de 2 décadas registrando una tasa anual promedio de crecimiento de 2.3%, 2.4%. ¿Y dónde está realmente el fondo del asunto de por qué no alcanzamos tasas de 5%? Que por cierto, era un objetivo del actual gobierno, alcanzar tasas de 5% anual. Y también del gobierno anterior de Enrique Peña Nieto, quien dijo, después de las reformas estructurales, la economía mexicana y su capacidad va a estar en una posición para crecer a tasas de 5%. ¿Por qué no hemos llegado a la tierra prometida? Bueno, si me permites comentar sobre eso, recordemos que en el sexenio de Fox se prometió el 7%. Entonces, más bien hemos ido bajando en las promesas. Ni siquiera en las promesas podemos apuntar hacia arriba, ¿no? Pero creo que la respuesta, hay muchos factores, ¿no? Pero uno de los que sin duda debemos de cuestionar es si tenemos la receta, los ingredientes y los cocineros adecuados para cambiar ese 2% más menos que hemos venido viendo, ¿no? Y si volteamos un poquito hacia atrás, o un muchito, porque hace 40 años México tenía un PIB per cápita de casi el doble que el de Corea del Sur y unas 18 veces el de China. Esto estamos hablando de 1980. Y el día de hoy Corea tiene un PIB per cápita 3 veces mayor al de México y China ya es como 20% mayor al nuestro. Entonces, claramente las recetas, los ingredientes y o los cocineros que hemos puesto a cargo no han logrado que el pastel se infle. Entonces, si el pastel no se infla y vemos cada año, cada sexenio que no se infla, ¿por qué queremos seguir la misma receta, los mismos ingredientes, la misma temperatura del horno y los mismos cocineros, ¿no? Entonces, yo empezaría por ahí. Y un poco más adelante, como mencionabas al inicio, vamos a platicar de 3 pilares fundamentales de cómo cambiar la receta. No son los únicos, hay otros, ¿no? La seguridad, el tema político, la geopolítica, pero vamos a tratar de enfocarnos en grandes temas que sí debemos y podemos controlar como mexicanos, como un gobierno democrático, organizado, con un país que tiene recursos, que tiene la gente. Entonces no tenemos excusas para no buscar en otro recetario, buscar en otra tienda los ingredientes y buscar en otras escuelas de pensamiento a los cocineros. Lo que sí ha habido en los últimos 30 años, digamos, una constante de una política macroeconómica muy consistente de intentar mantener la inflación al mínimo, tener una disciplina fiscal muy marcada, una creciente apertura de la economía hacia el exterior y este famoso consenso de Washington, le llamarán algunos, pues fue muy celebrado en la década de los 90 como una terapia de shock para salir de las crisis de deuda y las crisis de inflación de la década de los 80. Pero a 30 años de distancia hemos visto que no ha dado resultados en términos de desarrollo. Y entonces, Fernando, ¿por dónde empezamos para empezar a cambiar este dogma, como le llaman algunos de sus críticos? Pues mira, hay que empezar por la cabeza. En el fondo, hemos fracasado los que estamos, de alguna manera, pues somos responsables y que estamos en la parte alta de la pirámide de pensamiento económica o política de este país. Hemos sido incompetentes y claro, entre más alto estés, pues más es la responsabilidad. El consenso de Washington pues se abrazó con un enorme ardor, ¿verdad? Pero pues la verdad es de que el consenso de Washington no resultó ni en México ni en muchos otros países. Y los países que sí crecieron fueron los asiáticos. Y esos países no aplicaron el consenso de Washington. Entonces, no aprendimos de los asiáticos, ahí están todavía. Ya las experiencias de China, de Corea, ahora Vietnam, de Japón en su momento, pues ahí están. O sea, tampoco fueron tan ardientes en sus fundamentalismos, digamos, ortodoxos. Y lograron, con sentido práctico, como lo hacía México antes de que llegara
las teorías estas monetaristas, ¿verdad? México era un país en donde era administrado financieramente por gente práctica y actuaban en una forma prudente, ¿verdad? Pero no dogmática ni ortodoxa, o sea, aplicaban mecanismos prácticos de acuerdo con las circunstancias para que el país avanzara, y este país creció durante 40 años al 6% anual, compuesto con muy baja inflación. Entonces, creo yo que hemos sido, vamos a usar la palabra que usan nuestras abuelitas, cabezudos, como que nos hemos anclado, ¿verdad? en dogmas que aprendieron nuestros pues líderes financieros, ¿verdad? Economistas en las épocas de Reagan y Thatcher, ¿verdad? Y no hemos avanzado. Y no hemos tenido la humildad de ir a China, ¿verdad? Y decir, a ver, pues, ¿cómo lo hicieron ustedes, ¿verdad? Creo que ese es el punto. La NEI desde hace muchos años, ¿verdad? 15 años tiene propuestas bien claras de moderar o de corregir los excesos y los defectos de las políticas buenas, digamos, que son la apertura comercial, el control de la inflación, el mantenimiento de un déficit moderado, pero no es suficiente. No nos podemos abrir al exterior, a la competencia internacional, si no tenemos, por ejemplo, pues competencia interna, ¿verdad? Si estamos llenos de oligopolios y monopolios. Eso es un contrasentido, y lo dice el mismo Williamson, lo dijo Williamson. Tampoco te puedes abrir a la competencia internacional con una moneda sobrevaluada. Eso es harakiri, eso los asiáticos no lo hicieron al revés. Y no te puedes tú abrir a la competencia internacional si el gobierno no tiene un programa de infraestructura, de innovación, de desarrollo y de baja carga fiscal, ¿verdad? Entonces, pues, o si no apoyas a las pymes o las apoyas simplemente con dichos, ¿verdad? Entonces, esas son unas cosas que hay que corregir. No debemos de tenerle miedo, digamos, miedo es quedarse anclado con las ideas esas del pasado. Algo que me llama muchísimo la atención es que esta no es una agenda de izquierda contra derecha o la plataforma Morena o la plataforma del Frente Amplio. Si en algo vemos consenso y si en algo vemos que están alineados, es el mantener la misma receta económica que se ha seguido durante los últimos 30 años. Y eso es lo que se quiere empezar a abrir un espacio para poner una crítica frontal a ese modelo en espacios como este de Código Magenta y la NEI. Y antes de entrar a las tres propuestas principales de la NEI, me gustaría conocer tu opinión, José, sobre cuáles serían los ajustes macroeconómicos más importantes respecto al status quo que tenemos en este momento. Bueno, yo creo que antes de entrar a hablar de variables específicas o de políticas específicas, es importante, como bien decías ahorita, y en ANEI lo creemos y lo sostenemos, no es izquierda contra derecha, no es buenos contra malos, y creemos firmemente que no podemos dejar todo en manos del gobierno, y creemos también firmemente que no podemos dejar todo en manos de oligopolios del otro lado. El gobierno tiene que sentar las bases para verdaderamente cambiar el modelo. Y eso se define como incentivos, ¿no? Y no me refiero a incentivos como transferencias de recursos o de dinero a empresas, sino más bien el alinear la situación, el quitar obstáculos, el promover ciertas inversiones, el abrirle las puertas a quien invierte, en lugar de hacerlo al revés, ¿no? Entonces, podemos hablar de muchas variables económicas. Empezaríamos, y creo que una de las más importantes que a muchos les quita el sueño hoy, es el tipo de cambio, ¿no? Estamos hablando de que tenemos una política monetaria o es una política cambiaria, ¿no? Por un lado, nos quieren vender la idea de que el peso flota libremente, cuando pues, sabemos que el Banco de México tiene en la mano, el pie o todo el peso sobre la báscula, ¿verdad? Entonces ahí es donde es un poco confuso esto, ¿no? Y entonces, sin duda, la política monetaria tenemos que emplearla para lo que es. No podemos dejar que algunos tomen un libro de política monetaria de los 80s, como bien decía don Fernando, y quieran aplicar solamente unos capítulos
al 100% ortodoxos y olvidarse de otros. La política monetaria también sirve para estimular el crecimiento, promover la inversión, modular el ahorro, distribuir recursos, un sistema financiero saludable. Por más que tengamos un mandato único, el Banco de México nos está quedando a deber. A ver, esta parte es fundamental porque en este momento, en la opinión pública y en el discurso político, se vende la apreciación del peso como un triunfo para el país y un triunfo político para la administración en turno. Es decir, la gente que en el discurso político evalúa cómo le ha ido a un gobierno o a otro en materia económica, pone de relieve la apreciación o la depreciación del tipo de cambio como un indicador de éxito o fracaso, cuando pues, sucede todo lo contrario. Y me gustaría que ahondaras en esa parte, José, sobre todo de los costos asociados a tener un tipo de cambio sobrevaluado. Sí, mira, yo creo que todos los mexicanos que tenemos más de 40 años tenemos un trauma, por más que no lo queramos aceptar, de un trauma cambiario, ¿no? Todos pasamos por varias devaluaciones, por shocks, así seamos economistas o no, a todos nos tocó. Y entonces yo creo que eso es lo que nos estorba hoy en día, ¿no? La idea de que alguien nos dice, nuestro subconsciente nos dice, el tipo de cambio está fuerte, el peso está fuerte, eso es bueno. Pero todos los datos y todas las variables económicas en el mediano plazo nos dicen, nos gritan que eso no es bueno. Estamos hablando de una apreciación del 20-30% en un periodo relativamente corto que de sostenerse pues va a matar a la planta productiva nacional, ¿no? Entonces, pensar en que tenemos un aparato como el del Banco de México, donde están algunas de las mentes más brillantes, más educadas de México, y decirles y pretender aceptar que está bien que se mantengan solamente con ese mandato único de apreciar el peso para hacer un backstop, para usar el peso como un backstop de inflación. Creo que es como tener a Messi en tu equipo de fútbol y decirle que solamente puede disparar de media cancha y con la derecha. No te va a servir de gran cosa. Mejor vamos a tener un algoritmo en lugar de tener todos esos cerebros PhDs en economía de las mejores universidades del mundo. Si lo único que necesitamos es un algoritmo que nos diga cuál es el spread contra la Fed y cuál es su nivel de tasas reales que permita que el peso se mantenga en un nivel donde podamos seguir importando inflación baja. Y se acaba el tema. Don Fernando, a ver, aquí ya quiero empezar por una de las tres propuestas de la ley, la que a mi juicio es la más significativa por el contraste que marca con la agenda actual, y es la de tener un mandato dual para Banco de México, un mandato que privilegie crecimiento y actividad económica y un mandato que privilegie estabilidad de precios. ¿Por qué insistir en este mandato dual? Que, por cierto, el sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos tiene un mandato doble. Mira, una de las grandes equivocaciones, errores mentales que tenemos en México es eso de que un peso sobrevaluado es bueno. Es malo. Final de cuentas, es tan malo un peso sobrevaluado como un peso muy subvaluado. Hay un nivel de equilibrio y la política monetaria y la política, digamos, cambiaria y las facultades del Banco de México le permiten intervenir, y de hecho lo hace. Debe de tratar de mantener un equilibrio entre el valor real de la moneda, que es lo que puede comprar realmente aquí en México y fuera de México, que sea algo equivalente, se empaten. Si aquí se puede comprar poco y el peso vale mucho, pues está más mal, y al revés. Entonces, ese es uno de los grandes errores y es muy difícil de explicarlo porque en el periodo, digamos, más monetarista que acaba de pasar, y pues no ha cambiado mucho eso, ¿verdad? Se vendió la idea de que los perversos exportadores eran los que querían un peso devaluado. No es cierto. La verdad es que los exportadores son quizá los menos afectados en esto, o sea, de los menos afectados, porque de alguna manera los exportadores importan muchos insumos, ¿verdad? Y pues
ahí se amortigua el efecto. Y también muchos exportadores deben dólares y entonces ahí se amortigua, aunque sea contablemente el efecto. Pero a la larga, eso genera un desbalance en la evaluación de otros activos, de los bonos mexicanos, de las acciones, de los terrenos, de los edificios, de todo eso, que eventualmente va a agarrar su nivel, ¿verdad? Y todo el avance que puede hacer el Banco de México con su política, ¿verdad?, de inflar el peso, o que está originando la inflación del peso, y esa es la única razón por la que el peso está como está, es la política monetaria y el nivel de tasas de interés. Eventualmente eso va a agarrar su nivel, ¿verdad? Ya cuando crean que ya llegaron a la cúspide de la montaña como Sísifo, ¿verdad?, se les viene todo para abajo. Porque es algo, está basado esto en un desequilibrio, no tiene que ser así. Entonces, nosotros pensamos, y nunca pensé yo que iba a citar a Carstens, ¿verdad? Pero pues un artículo de Carstens reciente, pues dice que una política monetaria moderna de los países emergentes, pues requiere más complejidad que la parte mecanicista que opera el Banco de México, ¿verdad? Requiere algo de más sofisticación, ¿verdad? Porque hay complejidades. Por ejemplo, si tú subes mucho el tipo de interés, muchísimo, pues vas a desplomar la actividad económica. El Banco de México, aunque no lo diga, pues le preocupa no desplomar de más la actividad económica, aunque no tenga ese mandato. Porque si no, pues las tasas de interés estuvieran al 20%, y a lo mejor la inflación ya estuviera combatida. Entonces, claro que le preocupa también eso al Banco de México, y también le debe preocupar el tipo de cambio, puesto que su política monetaria claramente tiene un efecto en el tipo de cambio. O sea, tú haces una política monetaria restrictiva, pues el tipo de cambio va a subir, y al alza el tipo de cambio va a bajar. Con un diferencial de tasas de interés de 6,5%, que es históricamente muy alto, ¿verdad?, según la Reserva Federal, pues claro que el peso se ha apreciado. Y esa es la razón principal. Y es sorprendente que haya economistas, la mayoría de los cuales, o analistas, para no decir economistas, analistas que nunca han invertido un peso ni han participado en el mercado de nada, más que de ideas, digan que eso no es malo y que eso no es causado por el Banco de México. Claro, que abran los libros, que abran la exposición de Carstens en el año antepasado, el año de la pandemia, y ahí les voy a decir Carstens, claro que lo afecta. Y no pueden explicar el aumento de tipo de cambio ni por aumento de productividad, que no la ha habido en México, está estancada, ¿verdad?, ni por un movimiento de remesas que se ha aumentado, pero pues, es un movimiento, aunque haya aumentado 50% de las remesas, no representan tanto para la economía, ¿verdad? Ni pueden explicarlo por el precio del petróleo, ni por la entrada de capitales, fíjate. Porque ni ha entrado ni ha salido muchos capitales. El lío está en el mercado especulativo de futuros. Ahí Así está. Es. Entonces, el famoso el Banco carry de trade México, le llaman los financieros. sí. Esa es una especulación de alguien o de un grupo de gentes o de un grupo institucional que está ganando dinero a base de un carry trade de múltiples monedas. Difíciles de explicar, pero así es. ¿Eso no le beneficia al país? Eso, el hecho de que el peso mexicano sea una moneda de altísima, digamos, operatividad en el mercado especulativo, no nos beneficia en lo más mínimo. Escribí esta semana, o hace unos días, José Nigris, un artículo que a mí me pareció muy interesante, que ponía ejemplo la familia Reséndez, la familia Tanaka, y la Sí, relación que tenían ellos con un peso sobrevaluado. Y me gustaría que comentaras, a lo mejor de manera muy resumida, José, este ejemplo, porque es una analogía muy buena de cuáles son los costos implícitos o explícitos incluso de lo que es tener un peso sobrevaluado. Sí, y el ejemplo ahí en particular es una familia en México contra una familia en Japón, y también de una empresa japonesa instalada en México para exportar a Estados Unidos. Son dos casos que mostré por ahí. Y como decía don Fernando, es difícil de explicarlo, pero a final de cuentas, estamos hablando que en el caso de Japón, su tipo de cambio de yenes por dólar se fue de 105 a 150, es decir, el yen se devaluó pues 50%, y mientras tanto el peso se apreció 30%.
en ese mismo periodo de tiempo, en 2-3 años. Y hay quien nos quiere hacer pensar que para los mexicanos o para quien produce en México no hay un impacto para el sector turismo, para los agricultores, para esa misma empresa japonesa que vendía a Estados Unidos, que se vino de Japón porque en Japón era muy caro, pues ahora prefiere invertir la siguiente línea de producción en Japón en lugar de en México porque, como decíamos, los incentivos ya no están ahí y el tipo de cambio es uno de esa lista de incentivos, como lo es la tasa de impuestos, como es la seguridad, como es la infraestructura, los trámites, pues no están ahí para una empresa de ese tipo. Una empresa como pues, todas las manufactureras que se manejan con márgenes de utilidad de un solo dígito, pues cuando tú les aumentas sus costos en pesos de esa manera, tarde que temprano vas a ver una reacción, ¿no? Y ahí es donde tenemos que aterrizar estos conceptos que nos los quieren manejar como el mandato único no se toca porque entonces la autonomía y entonces tiene que pasar por el Congreso. Bueno, sí es un tema complejo, pero si no estamos siquiera dispuestos a debatir, a discutir, a buscar alguna modulación de este mandato único, porque además hay partes del mandato único actualmente que el Banco de México no está siguiendo, como es el procurar el sano funcionamiento del mercado financiero. Yo no sé qué tiene de sano tener un cártel de bancos que pues, no le prestan a nadie, le prestan solamente a los gobiernos o a los que no a los más grandes, o a los que no necesitan tanto dinero. Las pymes olvidadas, no hay recursos para proyectos de inversión, y la pyme que se quiere aventar a invertir, pues el banco le va a decir que no, tiene que acabar con las microfinancieras y las tasas. Tú comparas la tasa de una pyme en Estados Unidos, que eso nos podrá llevar al tema del Small Business Administration. La tasa que una pyme obtiene en Estados Unidos contra la que obtiene en México, pues ya desde ahí los dados están cargados. Y es muy difícil quererle pedir a la empresa, al empresario en general, oye, haz tu chamba, cuando no le pones los incentivos, no le quitas los obstáculos de una manera en la que por lo menos tenga posibilidades de meter las manos contra la competencia externa. Entonces está el tipo de cambio, sin duda, eso afecta a quien compite contra empresas en Japón o en Corea o en China, ya sea por los mercados de exportación o bien por el mercado nacional. Me gustaría situar esta discusión y este debate en una coyuntura muy comentada que se ha vuelto ya más tema de moda que realidad, que es el nearshoring. Porque el nearshoring, las cifras de inversión extranjera directa, de realmente nueva inversión extranjera, pues no están ahí, al menos de acuerdo a los datos de la Secretaría de Economía. Pero sí hay una narrativa muy importante de que representa una oportunidad histórica para el país. Y a mí me parece que hay una profunda contradicción entre tener una política monetaria con un tipo de cambio sobrevaluado y al mismo tiempo estar promoviendo esta idea del nearshoring. Fernando, ¿cómo situamos entonces este cambio que propone la NEI en esta coyuntura? Y definitivamente hay una profunda contradicción y otra vez somos duritos de cabeza, no hemos aprendido lo que nos pasó con las maquiladoras. Las maquiladoras pues no se han integrado en estos 35, 40 años, ¿verdad? Que se adoptaron como una solución emergente. Lo mismo va a pasar con nearshoring. En nearshoring se van a venir las empresas a tratar de dos cosas: aprovechar el mercado nacional con sus insumos baratos y dos, tratar de exportar hacia otros mercados, principalmente Estados Unidos. Y en ambos casos, con la situación actual monetaria y de cambiaria, les conviene más integrarse lo menos posible. O sea, hacer lo menos posible en México. Yo soy empresario, yo soy inversionista extranjero en China, en Corea, en Polonia, y en Estados Unidos y aquí. Entonces, y claro que te mueves por esos incentivos. Si te sale más caro importar, porque vas a invertir en fabricar aquí. Vas a importar. Y vas a tratar de cumplir las reglas de origen de Estados Unidos o de México, ¿verdad? Si las impusiera, que no hay, tratando de mover las partidas arancelarias, salto de partidas allá, y con la menor posibilidad de integración. Entonces vamos a ver muchas plantas que van a fabricar, digamos, lavadoras, por decir algo, ¿verdad? Pero con insumos chinos y no con insumos nacionales, porque cuando salen a comprar, pues no sé, un tornillo,
empaque, uno que se van a encontrar con que es mucho más caro que en sus países de origen por el simple hecho del tipo de cambio. Entonces, nos vamos a quedar con un nearshoring pequeño, porque además tú como inversionista pues vienes con la idea de comprar un terreno relativamente a buen precio, y los terrenos con la apreciación del tipo de cambio pues subieron. Como subieron el costo de los edificios, como subieron las rentas, ¿verdad? Por el efecto del tipo de cambio y por efecto de las altas tasas de interés, las dos cosas juntas. Entonces, ya te desanima, dices, oye, espérame, si yo en Estados Unidos, en Texas, a lo mejor compro un terreno industrial a $50 el metro cuadrado y aquí vale 100. Y el edificio, ¿verdad? Vale 100 allá en Texas y aquí vale 130. Entonces tú te empiezas a cambiar tu forma de pensar cómo instalarte aquí, o reducir tu inversión aquí y buscar otros países, incluyendo Estados Unidos. Eso es lo que va a pasar. Va a pasar eso, y va a pasar también otra cosa clarísima, ¿verdad? Los agricultores, los ganaderos van a dejar de producir, y ya lo están haciendo, y ya lo estamos viendo, ¿verdad? Ya los números de producción de granos ya cayeron, ¿verdad? Y los números de producción de otras cosas ya están cayendo. Y si yo fuera un agricultor con estos precios, habiendo bajado los granos en Estados Unidos en dólares, más recibo menos dólares, me cobran lo mismo todos los demás que me dan insumos, y la mano de obra subiendo, voy a reducir los bancos no me van a prestar, y tienen razón en ese caso de no prestarte, porque vas a tronar. Entonces, ¿qué haces? Pues te reduces. Entonces, el nearshoring lo vamos a perder como perdimos el tema del petróleo, por los mismos motivos, por falta de cabeza de los que manejan la política financiera y monetaria de este país. Me gustaría llevar ahora la conversación al segundo pilar de la plataforma de la NEI, que es promover un mercado interno sólido con base en la competencia y en la libre concurrencia. Y aquí yo sí veo muy marcadas dos posturas en la campaña. Por un lado, el oficialismo, que con la desaparición de los órganos autónomos no ha dado todavía alguna propuesta de qué organismo o qué política pública va a sustituir a la Comisión Federal de Competencia Económica, más allá de la concentración de esa toma de decisiones en el Poder Ejecutivo, específicamente en la Presidencia de la República. Y veo por otro lado la propuesta de Xochitl Gálvez, que ahí sí es mantener un poco el status quo, que al menos desde el punto de vista, y esto es lo que yo leo de la NEI, pues ese status quo también ha sido insuficiente para promover la competencia y promover un mercado interno sólido que se deshaga de estos carteles y estos oligopolios. Tus comentarios, José, en este sentido. Mira, mi primer comentario sería una pregunta, Rodrigo. ¿Realmente creemos que la COFECE y la Ley Federal de Competencia han sido exitosas en México? Y la voy a dejar como una pregunta retórica, creo que no necesita respuesta. Esta semana, hace unos días, Europa lanzó otra investigación de prácticas de dominancia o de anticompetencia contra Google, Apple y no me acuerdo quién más, como lo hace 3 o 4 veces al año, ¿verdad? Y están preocupados porque los consumidores están afectados por el bundling, por diferentes políticas que van en contra del tema de competencia. En México, pues caray, me parece que pensar en regresar al status quo que era donde estamos, básicamente, porque no se ha movido nada. La propuesta del presidente ahora es desaparecer estos órganos autónomos, y la verdad es que personalmente me suena como algo razonable. Faltaría el paso 2, ¿qué va a haber después, no? Pero si yo tengo algo que no funciona, es como cuando tienes algo ahí que en un closet que no funciona y no lo quieres tirar porque capaz que algún día lo vas a necesitar, pero si no te funciona, da lo mismo si lo tiras o lo dejas guardado. Ahorita tenemos una COFECE y una ley que están guardadas en el closet, y tenemos una propuesta de quien dice vamos a sacarlas y a tirarlas. Vamos a acabar donde estábamos. El chiste es qué más que nos van a poner, ¿no? La COFECE, y los invito a que busquen un rato más en su sitio de internet, traten de accesarlo. No funciona ni el sitio de internet. Y lo busqué hoy en la mañana y lo estuve buscando por varias horas porque quería hacer una consulta. No funciona. Se abre parcialmente y después marca error. Lo que se alcanza a ver
de lo que abre el sitio de internet. Dice un lema, que no sé si vendan camisetas con eso, dice: más competencia para un México fuerte. Qué bonito. Es casi como las gorras esas rojas que vemos en algunos lados en un país al norte de México. Más competencia para un México fuerte. Tal vez si le ponen las siglas puedan vender gorras. También nos dice que la COFESE, en otra parte del eslogan, que sí aparece antes de que salga el error en el website, dice que con su trabajo busca mejores condiciones para los consumidores, que se ofrezcan más servicios de mayor calidad y que haya un terreno de juego parejo para las empresas. Entonces, si yo soy una pyme, si yo vengo aquí a platicar con ustedes como representante de la NEI, para mí eso es una bofetada. Y como yo, muchos ofendidos totalmente por organismos que hacen como que hacen, funcionarios que hacen como que hacen. Y entonces uno tiene que hacer, pues, o como que paga impuestos, o como que se atiene a las reglas, o como que, ¿verdad? No nos dejan opción más que decir: oye, hay que hacer algo con esto. Por las buenas primero, ¿no? Y eventualmente va a haber quien se desespera, ¿no? Bueno, y esto nos lleva en ese sentido a la que es la primera propuesta de la NEI, que es la construcción de un organismo que desde el Estado mexicano verdaderamente represente y atienda los intereses de no solo el ecosistema emprendedor, sino de todas las pequeñas y medianas empresas que ya existen y ya operan en este país. Y aquí mi pregunta para Fernando Turner sería: ¿qué tan diferente sería esta organización respecto a lo que existió anteriormente, que era el INADEM adscrito a la Secretaría de Economía? Bueno, tiene que ser, nosotros proponemos sea muy diferente. Pero tiene que ser un organismo que en primer lugar esté apoyado por el presupuesto público de sus gastos de operación, pero manejado de preferencia por empresarios. O sea, no quiere decir que un organismo empresarial y mucho menos las cúpulas empresariales, ¿verdad? Sino más bien por empresarios medianos y pequeños que hayan trabajado y sentido la falta de, número uno, financiamiento y su burocratismo. Número dos, la falta de representación política, porque pues está usurpada por cúpulas empresariales, ¿verdad? Y número tres, la falta de capacitación profesional buena, no dada por burócratas o ni siquiera por maestros, sino por los propios empresarios. El modelo es el modelo americano, se ha copiado en 40 países. El INADEM estaba muy lejos de eso por miles de razones, pero especialmente por falta de cabeza. En el Small Business Administration tiene reglas bien claras, es un organismo no burocrático, son procedimientos ágiles, está manejado siempre por un empresario que depende directamente del presidente de la República Americana, de la Casa Blanca, que ese empresario generalmente es chicano y generalmente es mujer. Entonces, ese es el ejemplo. Tienen manuales de operación, tienen políticas, tienen sistemas, tienen programas de capacitación, muchos de ellos en español, porque pues están dirigidos hacia empresarios pequeños mexicanos, latinos. Nosotros no tenemos por qué no copiarlos. La NEI hemos ido a Washington a preguntar que si nos apoyarían en ese esfuerzo. Les dicen: les damos todo lo que quieran, manuales, procedimientos y todo. Entonces, aquí eso no ha funcionado, primero pues por los funcionarios que creen que el gobierno debe de llenarse de funcionarios y aparato y presupuesto y burocracia, ¿verdad? Segundo, pues por los mismos oligopolios bancarios. No les interesa que haya algo así, porque entonces lo poco que tienen o que les gusta atender de mercado, pues se va a ir para otro lado, ¿verdad? Y tres, por la falta de cabeza. Finalmente, los cúpulas empresariales no les interesa que haya un organismo cercano, digamos, políticamente hablando, a la presidencia de la República, que tenga voz, cosa que no tienen en este momento los pymes. Y en parte esa es la destrucción o la deformación de todas las políticas económicas. La Ley Federal de Competencia está deformada desde su inicio, ¿verdad? Porque cuando se planteó, era una ley parecida a la americana y a la europea. Y en el proceso se diluyó. La Comisión Federal de Competencia igual era algo fuerte, pero se diluyó para quedar en el organismo INANE, que es un organismo que, la verdad,
no sirve para nada. Y la prueba está, pues, cuántas multas o cuántos multas ha puesto a los oligopolios, o cuántos oligopolios ha destruido, o cuántos, pues ninguna. Y ahí viene otra cosa que decía Pepe, también es cierto, la ley necesita cambiarse. Y la ley se necesita darle dientes, porque yo creo que uno de los problemas centrales de este país son los oligopolios. Entonces, el Small Business Administration está fácil copiarlo, pero hay que copiarlo, pues, como hacen los gringos, como lo hicieron en Japón, como lo tienen en Canadá, como lo tienen en Corea. No como el INADEM. En el INADEM nosotros le dijimos al INADEM, esto es una burocracia gigantesca, ¿verdad? Y cara, y no hace su función. Claro que no nos vieron bien, pero era la verdad. Por eso desapareció también, ¿verdad? Pues hay muchísima tarea para el debate público económico. Hay muchos temas que todavía se sigue abordando desde el consenso y no desde la crítica. Y nada más para cerrar, a mí me gustaría una intervención de cada uno de ustedes. Primero empezar contigo, José, de cuál sería tu argumento esencial o más importante para convencer a los candidatos presidenciales de cambiar el enfoque de la conversación de la política económica. Sí, mira, gracias, Rodrigo. Yo creo que, como decíamos al inicio, si queremos seguir teniendo los mismos resultados de antes, vamos a seguir haciendo lo mismo. Pero por favor, que dejen de prometernos transformaciones, ya sea de primer piso, de sótano, de segundo piso. Entonces, yo diría, tenemos que cambiar el enfoque, tenemos que cambiar las políticas, los ingredientes, las recetas, los cocineros. En ANEI estamos convencidos que sí se puede. Estamos convencidos además no solamente de proponer estas ideas, sino de ofrecer el respaldo para hacer la talacha. Estas ideas, pues superficialmente se ven pues muy simples, pero necesitan mucho trabajo y estamos nosotros dispuestos a apoyar con trabajo. Estamos dispuestos a apoyar con recursos y trabajo aquella campaña que verdaderamente las adopte, y ojalá el próximo gobierno, sea quien sea, se anime a cambiar ese potencial del 2% de crecimiento. Para hacerlo necesita políticas de este tipo y de este calibre. No es fácil, se necesita negociación, se necesitan cambios en la ley, se necesita mucha voluntad y se necesita sacar estos temas de la política cotidiana a la que hemos estado acostumbrados. No es un botín político, debe ser verdaderamente un proyecto de varios sexenios. Y para eso pues hay que dotar a estos planes de los dientes necesarios. Don Fernando. Hay que recordar que hace 44 años China estaba en medio de la revolución cultural con Mao, ¿verdad? Un país comunista, y era uno de los países más atrasados del planeta. Cambiaron sus políticas económicas, siguieron siendo comunistas, con todos los defectos que eso tiene, y ahorita son prácticamente la segunda potencia mundial. Crecieron al 10% anual durante 40 años, ¿verdad? Y son lo que son. México puede hacer lo mismo, no tiene por qué no. México debe de ser un país ganador y ya le toca. Tenemos con qué hacerlo, ¿verdad? Pero sí necesitamos que la cabeza del país funcione mejor. Necesitamos cambiar de paradigmas. Los paradigmas neoliberales que nos dejaron es una de las herencias pues, más malas. Y este gobierno, con toda la retórica y todo el rollo que se echa, no ha cambiado esencialmente la economía del país, ni ha acabado con los oligopolios, ni ha acabado con las altas tasas de interés y la falta de financiamiento, ni con la sobrevaluación cambiaria, ni ha cambiado con la falta de apoyo a las pymes. Entonces, esos tres temas, ¿verdad?, no han cambiado. Y mientras no cambien, el país va a seguir patinando en el soquete, como decimos por acá en el norte, ¿verdad? Pero sí se puede. ¿Qué hay que hacer? Nosotros necesitamos que los 7, 8 millones de empresarios medianos y pequeños que están en este país, se la juegan todos los días, se movilicen con estas ideas. A veces, pues, no entienden que estas ideas son las fundamentales y están muy embebidos en los dogmas pasados, en la propaganda anterior. O en estar denostando y atacando y mandando videos sobre la parte política del régimen, que tiene mucho que hacer. Vamos a enfocarnos en esto. Vamos a darle fuerza a nuestro movimiento dentro de la ANEI. Hemos estado con los dos principales candidatas, nos han recibido, nos entienden, pero
para ellas es difícil este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces necesitamos presionar, necesitamos estar presentes, necesitamos decirles, como les hemos dicho en la ley, que solamente vamos a apoyar y a votar por aquella que apoye estas ideas y no por un color o no por otro color, ¿verdad? Hasta ahorita nos han atendido, no están convencidas, ¿verdad? Necesitamos convencerles. Pues, sin movilización política de los empresarios, esto no va a cambiar. Pues yo creo que esa es la lección más importante de esta conversación. Tiene que haber movilización política del empresariado mexicano, y por empresariado me refiero a todas las pequeñas y medianas empresas de este país. No me queda más que agradecerles, José Nigris y Fernando Turner, por esta conversación que en la campaña presidencial mexicana va a ser la primera de muchas que vamos a tener, porque es necesario un enfoque crítico, un enfoque diferenciado del consenso en materia de política económica para poder avanzar y llevar a México al nivel que realmente merece. Pues les agradezco y quedamos para la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo.